Laag na po sila oh. Hindi matabang asam oh. Laag na po. Ah, laag. Laag na po sila oh. Ani mataba. Nade dire. Mana akong bata mo tong natingala. Natingala siya na akong bata nga gaubo. Oh. Wala ka lihok ba? Ito mo sa gaupo ng bata. Asag rapper, asag rapper. Kanag tubig ko sa Ah, di matabang rapper. Dari sa Retiro guys, so mo na entrada dari sa Retiro. Ako ipakita sa inyo ha guys, rain bulak na baling tsada kaya gapa-picture din si ate oh. Mo na entrada dari sa Retiro guys, mga idol, mga dol. Okay, kanila ang kahoy diri dolo, kanilang kahoy diri lain og bulak, lain og bulak lah. Lain nagbulak nilang kahoy. Musiga siguro ni magabi eh. Paingon man sila aning kalibunan. Aw. Lah. Sa daon man ning kasunod. Atong kuan ni siya kay Allah. Ito na bunol padatin pa. Lamion ra ba? Daan diri daan. Bunol. Hola. Lah. Oh. Ana me. Ah. Ana me gablog na mi dire. Kuha ka view dire mga idol oh. Dahong laya. Dire sa Retiro mga idol, mga dol. Ikaw sa may imong mga istorya nga nanang ka dire sa Retiro. Ha? Wala. Na, kabaintero magbutwa. Sige balik-balik ka ni Retiro. Yung sa may imong na-miss dire nga imong yung balik-balikan. Wala ni kuyo pero kanila. Ani koyo kanila? Wa man kuy lain ka tuan gikum kuyo. Amo ba? Okay. Pista man ron. Pista man ron, nailibreg kaon ron. Pista marbangan doon. Oh, pista. Lami siya kay iniglitrato mo sa siya mogimok. Lingaw kay si Rosalie og si Inday oh. Sa Manday? Ha? Sada gani. Kasako nang dala. Adi matabang po niyang sunata oh. Nato kay baling gwapuhan ng panahon. To, para oh. Di gwapo kayo ang panahon ba? Nya ubanan pod sa mga lugar nga baling gwapuha. Tiwas yon nagkagwapo-gwapo nagyud tanan. Si Mickey. Si Mickey oh. No, bantay ka ron, nagbayad ka ron. Nanglugpad ng mga dahon dito napita. PBM, ang tubig ba daw pwede? Mao gani. Dili mo sakay ta atong barko oh. Anan dula ang mga bata oh. Sakyan ang mga bata to. Tarak-tarak. Balim baga ang tao dari na nuroy doon. Kabaga jud kayo. Sa gikapoy pa ring usa oh. Muni mga talan-ahon diri oh. Amoy daghanang bata nang itsa og kuan, nang itsa og supas. Kay bayan daghana man kayong isda. Dayong adto didto ko. Tay mga barko-barko. Dayong ari pug kalapati oh. Kay mukhaan po ni mga kalapatiha og kuan. Mga pan nga iitsa nila diha. Kahana oh. Kabaga ng tao diri napita mga idol. Anhin mo ni makita diri oh. Ha? Usa imong gibuhat para makakwata ka. Ay, gasoroy-soroy kay Pensionado na. Unya gakuan po jud ni Philippine Loper. Laglag ba?
Madrid Looper. Madrid Looper ni, Madrid Looper. Ay ra mo kabalaka dia. Ay ra mo kabalaka kay magsi abton ta mo dia. Mo like ra mo dia si Lalo mo asa mo dapit kay adtuon ta mo. Mare mo diri guys. Mao ra ginay inyo makita diha. Kani gihimo pa nila ning liguan, amoy dagana ra mga ligo sa. Pero sa pagkaligo la nabugnaw mo pod. Anin ninyo ni makita diri oh. Are diha ipa-drawing ninyo inyong nawong no. Ingon ana mo og barog. Diha ipa-drawing ari oh. Mga baso riyang gipatugtog niya ning baso oh. Okay kayo kadol. Talag sara ang talento nimo ana. Ingon ana. Mato pa ni Dodot gapas ko no. Gapas din na. Salamin gapas Espanyol. Ang ganda naman ang pa-picture. Gapa-picture si Dodot kay gwapa kaya nang ga-picture. Gwapa ka istanan. So malita karon. Kuha dayon halat sada oh. Halat sada oh. Kasali, ako wala. Sada kaya guys pagkakuha. Murabag karaan ba? Karaan nga litrato makuha dayon. Unsay may istorya nimo? Ani atong kahimtang ron. Lami kayo jud siya. Guwapa ko kay itong kuwag litrato day. Oo, mapakuha ka. Mo palitrato ang takon niya. Guwapo kay ring ari mga idol okay di ay kalingawan ari oh. Salaman ni. Tú puedes lanzar a la niña, aplaudir, tú puedes al modelo. Esta parte aquí me va a regalar un fuerte y sonoro bravo. A la de 3, a ver cómo suena ese bravo. 1, no, ese. Aquí hemos dicho bravo, aquí viva, aquí va a ser vida. 1, 2, 3. ¡Viva! ¡Viva! Una maravilla, una maravilla. Esta parte aquí me va a regalar un fuerte y sonoro guapo. Tú tampoco eres gran cosa, ¿eh? A la de 3, a ver cómo suena ese guapo. 1, 2, 3. ¡Guapo! En el fondo nos queremos. Breve eso. 1, 2, 3. ¡Viva! ¡Guapo! ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Aquí Madrid, antes de dar inicio con el espectáculo, mis compañeros y yo hemos dibujado Wala lagi ka mo apilato. de los buenos. Mira Madrid, antes de Hanapiyang comenzar ka? el espectáculo te voy a explicar lo que vamos a hacer. En esta Mira compañero, un aplauso con las manos en los sobacos que nadie te los va a robar, ¿vale? La regla número 2 es que si ves algo que no te gusta, aplaudes también. Siempre se aplaude, ¿vale? Y la regla número 3 del espectáculo es que esto es un espectáculo en vivo, con gente viva. Esto es simple. Buena energía, buen show. Mala energía, mal show. Así que a la cuenta de 3 colocamos una canción y vamos a dar inicio al espectáculo de la mejor forma posible. Con silbidos, con aplausos. Si la persona que está a tu lado no aplaude, lo pisas y le jalas de cabeza. Sinceramente, vaya aplausos de mierda. Espérate, a la cuenta de 3. A la cuenta de 3 contamos todos juntos. 3, 2, 1. Madrid. De esa manera damos inicio. El primero viene directamente desde Venezuela. Se prepara, lo va a hacer. 3, 4, vamos a apoyarlo con las palmas. Everybody clap your hands. Lo que quiero decir que sí. Lo va a hacer un poquito más difícil. Le dio calor. Todo el mundo con las palmas. Y voy a hacer la vacuna. Voy a poner una vacuna y le pusieron 7. Increíble. No se detiene. ¿Cómo lo hace? ¿Cuántos años sin trabajar para aprender a hacer eso? Ay, ay, ay. Y lo tiene Madrid un fuerte ruido. Wow, increíble lo que hace. Wow, increíble lo que hace este chico como hace. Wow, Madrid. Por merece la Madrid, vamos a apoyarlo con las palmas, esto queda más bonito así. No, pero ahí sí na uning sa lugar. Guwapo na kantigo kay ka bang palit kang sulod ya. Palakpakan juga. Rumpo. Ruido. Voluntarios como se merecen con un fuerte ruido, por favor. Mira, vamos a conocernos a cabeza. Necesito saber dónde está tu creador, quién te ha hecho. ¿Quién ha hecho a esta niña, padre, madre? Grabe bien este momento, saque el teléfono, grabe bien porque puede ser la última vez que vea a su niña. No, mentira. No se preocupe, que no es mi primera vez. La siguiente, where you from, lady? China. Shanghai. Un fuerte ruido para Shanghai, por favor, también.
la de medio. ¿Asa? Perdona, ¿te puedes poner? Shanghai? No, Tony. Tanhay ko no, Es Tanhay. de 10. Es de su tamaño, ¿verdad? Sa taga Tanhay na ako sambay. De Brasil, ese Macarayo, mujeres. De Costa Rica, un fuerte ruido para las sin papeles. Coño, es turista. Es como nosotros, tiene como 7 años de turismo aquí en España. Mira, el último pero su nombre es importante. ¿Tú de dónde eres? De Madrid, un fuerte ruido para Madrid también, por favor. Cuéntame. Mira, Madrid, ahora es el momento perfecto en el que necesitamos saber si el de Taiwán tiene experiencias con esa posición. Mira, Taiwan, squeeze together, shoulder with shoulder. Remember, nobody move, nobody get hurt. If you move, you die, ¿ok? Si te mueves, te mueres. Mira, de ese lado necesito un espacio por ahí. Ok, Madrid, se viene el gran final del Big Final, del Big Jam. Wow, directamente desde Alicante, el esfuerzo. Wow, Madrid, todo con las palmas, apoyando a mis compañeros. Donde vas a estar haciendo voluntario en el Parque del Retiro. Siya may kusog mulokso, siya may mulokso. To. 1, 2, 3.